Regla número 1. Todos entramos en el mundo, llenos de aspiraciones a la felicidad y al goce y conservamos la insensata esperanza de realizarlas, hasta que el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro, sino que todo es suyo, puesto que no solo tiene un derecho indiscutible sobre todas nuestras posesiones, sino además de nuestro cuerpo. Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras fantasías, que nos muestran una ilusión en las lejanías, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, que se manifiestan a sí mismos inmediatamente sin necesitar la ilusión y la esperanza. Regla número 2. Evitar la envidia. Nunca serás feliz si te atormenta que algún otro es más feliz que tú. Frase de Séneca. No hay nada más implacable y cruel que la envidia, y sin embargo, nos esforzamos incesantemente en suscitar envidia. Regla número 3. El carácter adquirido. El carácter adquirido, al que solo se consigue en la vida a través del ejercicio en el mundo, y del que se habla cuando se admira a alguien como hombre con carácter o cuando se critica a alguien por su falta de carácter. Regla número 4. Sobre la relación entre las pretensiones y las posesiones. Los bienes que a alguien nunca se le había pasado por la cabeza pretender, no los echa en absoluto de menos, sino que está plenamente contento sin ellos. Otro, en cambio, que posee 100 veces más que aquel, se siente mal porque le falta una cosa que pretende. También a este respecto, cada uno tiene su propio horizonte de lo que a él le es posible alcanzar. Hasta donde se extiende, llegan sus pretensiones. Si un objeto cualquiera dentro de este horizonte se le presenta de tal manera que puede confiar en obtenerlo, entonces se siente feliz, en cambio es infeliz si surgen dificultades que le privan de la perspectiva de tenerlo. Lo que se halla fuera del alcance de su vista no ejerce ningún efecto sobre él. Esta es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos, y por la que, a su vez, el rico no se consuela con lo mucho que ya posee cuando no se cumplen sus pretensiones. La fuente de nuestro descontento se encuentra en nuestros intentos siempre renovados de subir el nivel del factor de las pretensiones, mientras la inmovilidad del otro factor lo impide. Regla número 5. La medida natural e individual del dolor. La observación sobre lo inevitable del dolor y sobre la sustitución de una cosa por la otra y el introducir lo nuevo expulsando lo anterior, podría llevarnos de que, en todo individuo la naturaleza determina definitivamente la medida del dolor que es característica para él. El sufrimiento y bienestar no vendrían determinados desde fuera, sino precisamente por esa medida o disposición, que podría experimentar algún aumento o disminución según el estado físico y los distintos momentos, pero que en conjunto permanecería igual, siendo simplemente lo que se llama el temperamento de cada uno o, mejor dicho, el grado en que su mente sería más liviana o más grave. No solo es la conocida experiencia de que grandes sufrimientos hacen totalmente imperceptibles a los pequeños. Y, a la inversa, que en ausencia de grandes sufrimientos incluso las más pequeñas molestias nos atormentan y ponen de mal humor, sino además el hecho de que la experiencia nos enseña que una gran desgracia, que nos hace estremecer no solo de pensarla, cuando realmente ocurre, tan pronto como hemos superado el primer dolor, en conjunto no altera mucho nuestro estado de ánimo. Y también a la inversa, después de producirse un hecho feliz y largamente esperado no nos sentimos, en conjunto, mucho más a gusto y cómodos que antes. No surgen a partir del dolor o del placer inmediatos y actuales, sino debido al anuncio de un futuro nuevo que se anticipa en ellos. Solo por el hecho de que el dolor o la alegría hacen un préstamo al futuro, es posible que sean tan inusualmente grandes y, por tanto, no duraderos. En este sentido se parece bastante a un lugar elevado al que se ha subido y del que solo se puede bajar dejándose caer. Por eso habría que evitar las ilusiones, pues cualquier dolor excesivo que aparece repentinamente, no es más que la caída desde semejante punto elevado, o sea, la desaparición de una ilusión que lo ha producido. Por consiguiente podríamos evitar ambos, si fuéramos capaces de ver las cosas siempre claramente en su conjunto y en su contexto y de cuidarnos de creer que realmente tienen el color con el que desearíamos verlas. La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida, de modo que no fluye hacia nosotros desde fuera, sino que cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio interior. Al contrario,
A modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante. Regla número 6. Hacer con buena voluntad lo que se puede. Y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Debemos vivir no como queremos, sino como podemos. Regla número 7. Reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla, pero, una vez que se ha llevado a cabo y se pueden esperar los resultados, no angustiarse con repetidas consideraciones de los posibles peligros, sino desprenderse del todo del asunto, mantener el cajón cerrado, en el pensamiento y tranquilizarse con la convicción de que en su momento se ha ponderado todo exhaustivamente. Si el resultado, no obstante, llega a ser malo, ello se debe a que todas las cosas están expuestas al azar y al error. Limitar el propio ámbito de acción, así se da menos oportunidad de ataque al infortunio, la limitación nos hace feliz. Regla número 9. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, Ética a Nicómaco. Regla número 11. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no permitirse pensar que pudiera ser de otra manera. De otro modo uno se convierte en un torturador de sí mismo. Pero lo inverso tiene la ventaja de que el castigo de sí mismo vuelve a uno más prudente en una próxima ocasión. Regla número 12. Sobre la confianza. Nada será tan provechoso como comportarse de manera no llamativa y hablar muy poco con los demás, pero mucho consigo mismo. Hay una especie de seducción del diálogo, que se introduce secretamente y engatusándonos, y no hace otra cosa que embriagarnos y sacarnos secretos de amor. Nadie callará lo que ha oído, nadie dirá justo aquello que ha oído. Aquel que no puede callar sobre un asunto, tampoco mantendrá silencio sobre su autor. Cada uno tiene alguna persona en la que confía tanto como los otros confían en él, aunque domine sus habladurías y se conforme con el oído de una persona, finalmente informará al pueblo. Así, lo que hace un momento era un secreto, estará en boca de todos. Regla número 13. Cuando estamos alegres, no debemos pedirnos permiso para ello con la reflexión de si a todas luces tenemos motivo para estarlo. Si es así que la alegría es el bien que puede sustituir a todos los demás, mientras que ningún otro bien la puede sustituir a ella, por consiguiente deberíamos preferir la adquisición de este bien a la de cualquier otra cosa. Ahora bien, es cierto que no hay nada que contribuya menos a la alegría que las circunstancias externas de la fortuna y nada que la favorezca más que la salud. Por eso debemos dar preferencia a esta ante todo lo demás y, en concreto, procurar conservar un alto grado de perfecta salud, cuya flor es la alegría. Su adquisición requiere evitar todos los excesos, también todas las emociones intensas o desagradables, también todos los grandes y constantes esfuerzos intelectuales, finalmente al menos 2 horas de movimiento rápido al aire libre. Regla número 14. Se podría decir que buena parte de la sabiduría de la vida se basa en la justa proporción entre la atención que prestamos al presente y al futuro, para que la una no pueda estropear a la otra. Muchos viven demasiado en el presente, los imprudentes, otros demasiado en el futuro, los miedosos y preocupados, raras veces alguien mantendrá la medida justa. Quienes solo viven en el futuro con sus ambiciones, que siempre miran hacia adelante y corren impacientes al encuentro de las cosas venideras como si solo éstas pudieran traer la verdadera felicidad, y dejan que, mientras tanto, el presente pase de largo sin disfrutarlo ni prestarle atención. Regla número 15. Un hombre que se mantiene sereno ante todos los accidentes de la vida, solo muestra que sabe cuán inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida y que, por eso contempla un mal presente como una pequeña parte de aquello que podría venir, y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en cuenta, siempre mantendrá la serenidad. Regla número 16. Comprendemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable. Si lo conseguimos sabemos apreciarlo y nos cuidamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con ansiosas preocupaciones de un futuro siempre incierto, que de todos modos está en manos del destino, por mucho que forcejemos. Regla número 17. Puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo, mientras que el dolor es positivo, resulta que la vida no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida, hemos de padecerla.
Quien pretende medir el curso de la vida según estos últimos, aplica un parámetro totalmente equivocado, porque las alegrías son negativas. Pensar que puedan hacernos feliz no es más que una ilusión cultivada y acariciada por la envidia, puesto que no se las experimenta positivamente, en cambio, sí a los dolores, de modo que estos son el parámetro de la felicidad de la vida, y se miden por su ausencia. De lo dicho aquí se sigue que no hay que comprar los placeres al precio de dolores, aunque solo sean dolores posibles, porque de otro modo se paga algo negativo e ilusorio con algo positivo y real. A la inversa, en cambio, es una ganancia cuando se sacrifican placeres para pagar así el estar libre de dolores, la razón es la misma. En ambos casos es indiferente si los dolores preceden o siguen a los placeres. Aquí parece encontrarse incluso la verdadera idea fundamental del cinismo. Lo que motivó a los cínicos a rechazar todos los placeres acaso no era precisamente el pensar en los dolores como vinculados de manera más directa o indirecta con los primeros, donde les parecía mucho más importante evitar los dolores que obtener placeres, hicieron todo para evitar el dolor rechazando con todo propósito los placeres, que les parecían las trampas para arrastrarlos a los dolores. Regla número 18. En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices y sus consecuencias, solo nos hacemos la realidad aún más insoportable, construimos castillos en el aire y después los pagamos caros con la decepción. Las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar solo las tenemos que tratar con la capacidad de juicio, con la reflexión sobria y fría. No debemos dejar que la fantasía se acerque a ellas, porque no es capaz de juzgar. Solo nos muestra una imagen y esta emociona el ánimo inútilmente y a menudo de manera penosa. Por lo tanto, poner riendas a la fantasía. Regla número 19. No hay que entregarse a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento. En cambio, disfrutar en todo momento el presente lo más alegremente posible, esta es la sabiduría de la vida. Pero la mayoría de las veces hacemos lo contrario, los planes y las preocupaciones del futuro, o también la nostalgia del pasado nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente. Regla número 20. Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera que en los actos. Esto último se hará más perfectamente cuanto más completamente se habrá evitado lo primero. Regla número 21. Puesto que los asuntos de la vida que nos conciernen aparecen y se entrelazan de una manera totalmente inconexa, fragmentaria, sin relación entre ellos y están en un contraste extremo sin tener nada más en común que el hecho de ser nuestros asuntos, debemos organizar nuestra manera de pensarlos y de preocuparnos por ellos igualmente de forma fragmentaria para que ésta les corresponda, es decir, debemos poder abstraer, debemos pensar, arreglar, disfrutar, sufrir cada cosa en su momento, sin preocuparnos de todo lo demás, tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, donde abrimos uno y cerramos todos los demás. Regla número 22. El camino de la sabiduría de la vida, en cambio, consiste en partir de la convicción de que toda felicidad y placer solo son de carácter negativo, mientras que el dolor y la carencia son de índole real y positiva. A partir de ahí lo que orienta todo el plan de vida es el propósito de evitar el dolor y de mantenerse alejado de la carencia, y a este respecto se puede lograr algo, pero con cierta seguridad solo cuando no se altera el plan con la aspiración a la quimera de la felicidad positiva. El necio corre detrás de los placeres de la vida y se ve engañado, porque los males que quería evitar son muy reales, y si ha dado un rodeo demasiado grande para evitarlos abandonando algunos placeres innecesariamente, no ha perdido nada, porque todos los placeres son quimeras. Sería indigno y ridículo lamentarse de placeres perdidos. Regla número 23. Plauto dice, la vida es como en el juego de dados, si una tirada no cae como la necesitas, el arte debe corregir lo que el azar ofrece, en la vida ocurre como en el ajedrez, en ambos hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario y, en la vida, el destino. Regla número 24. Lo que nos hace tan miserables en la primera mitad de la vida, aunque tiene tantas ventajas frente a la segunda,
Es la persecución de la felicidad a partir de la firme presunción de que debería ser posible encontrarla en la vida. A ello se debe que nuestra esperanza se vea constantemente desilusionada y que estemos descontentos. En la segunda mitad de la vida, el lugar del anhelo siempre insatisfecho de felicidad lo ocupa la preocupación por el infortunio. Encontrar para esta una solución es algo objetivamente posible, porque ahora estamos finalmente curados de aquella presunción y solo buscamos la tranquilidad y, en lo posible, la ausencia de dolor, de lo cual puede resultar un estado notablemente más satisfactorio que el primero, puesto que deseamos algo alcanzable y esto tiene mayor peso que las carencias propias a la segunda mitad de la vida. Regla número 25. Debemos intentar conseguir que veamos aquello que poseemos con la misma mirada como lo estaríamos mirando si alguien nos lo quitara, sea lo que sea, propiedad, salud, amigos, amantes, esposa e hijos. La mayoría de las veces solo sentimos su valor después de haberlos perdido. Regla número 26. Poner una meta a nuestros deseos, frenar nuestras apetencias, domar nuestra ira, tener siempre en mente que el ser humano no puede alcanzar más que una mínima parte de todo lo deseable y que muchos males son inevitables. Así podremos soportar y renunciar. Regla número 27. Observar más a menudo a los que se encuentran peores que a los que parecen estar mejores en comparación con nosotros. Para nuestros verdaderos males no hay consuelo más eficaz que la observación de sufrimientos mucho más grandes de otros, al lado aquel que nos da el trato con los compañeros en la desgracia que se encuentran en la misma situación como nosotros. Regla número 28. Es un error compadecer la falta de alegría de la vejez y lamentar que algunos placeres les son negados. Todo placer es relativo, a saber, no es más que la satisfacción, el saciar una necesidad. El hecho de que el placer queda suprimido cuando se elimina la necesidad es tan poco lamentable como el de que alguien no puede seguir comiendo después de levantarse de la mesa o que no puede seguir durmiendo después del descanso nocturno. Regla número 29. La frase de Epicuro, la riqueza acorde con la naturaleza está delimitada y es fácil de conseguir. Pero la de las vanas ambiciones se derrama al infinito. Regla número 30. La actividad, el emprender algo o incluso solo aprender algo es necesario para la felicidad del ser humano. Quiere poner en acción sus fuerzas y percibir de alguna manera el éxito de estas actividades. Esforzarse y luchar contra algo que se resiste es la necesidad más esencial de la naturaleza humana. La inmovilidad, que sería plenamente suficiente para el placer tranquilo, le resulta imposible. Superar obstáculos es el placer más completo de su existencia, para él no hay nada mejor. Regla número 31. Para las ambiciones no hay que tomar como guía las imágenes de la fantasía, sino los conceptos. Particularmente en la juventud, la meta de nuestra felicidad se fija en forma de algunas imágenes que a menudo vemos en la fantasía durante toda la vida o hasta su mitad, y que en realidad son fantasmas burlones. Porque cuando las hemos alcanzado se desvanecen, y vemos que no cumplen nada de lo que prometen. Regla número 32. Al menos 9/10 de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud. Porque de esta depende en primer lugar el buen humor. Donde está presente, parece que las circunstancias externas desfavorables y hostiles se soportan mejor que las más felices cuando un estado enfermizo nos pone de mal humor o nos angustia. Compárese la manera en que se ven las mismas cosas en días de salud y alegría y en días de enfermedad. Por eso un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Regla número 33. Debemos llegar a dominar la impresión de lo intuitivo y presente, que es desproporcionadamente fuerte frente a lo puramente pensado y sabido, no por su materia y contenido, que a menudo son muy insignificantes, sino por su forma, por prestarse a la intuición, por su inmediatez, con las que la impresión importuna el ánimo y altera su tranquilidad o incluso hace vacilarlo en sus propósitos. Algo agradable a lo que hemos renunciado después de reflexionar, nos emociona al verlo, un juicio nos hiere aunque conocemos su incompetencia, una ofensa nos enfurece aunque somos conscientes de su bajeza, la falsa apariencia de la presencia real de un peligro pesa más que 10 buenas razones contra su existencia, etc. Regla número 34. Cuando miramos el transcurso de nuestra vida y vemos cómo hemos fallado ciertas oportunidades de suerte y hemos provocado ciertos momentos de infortunio, podemos excedernos fácilmente en reproches contra nosotros mismos.
Porque el curso de nuestra vida no es en absoluto simplemente nuestra propia obra, sino el producto de dos factores, a saber, de la serie de acontecimientos y de la serie de nuestras decisiones, y lo es incluso de tal manera que, en ambas series, nuestro horizonte es muy limitado y que no podemos predecir de lejos nuestras decisiones y menos aún prever los acontecimientos, sino que de ambas series solo conocemos las decisiones y acontecimientos actuales. Regla número 35. Lo que más frecuentemente y casi forzosamente descuidamos y dejamos de tener en cuenta en nuestros planes de vida son las transformaciones que el tiempo mismo opera en nosotros. A ello se debe que a menudo trabajamos en dirección a asuntos que, una vez alcanzados, ya no son adecuados para nosotros, o también que pasamos los años con los trabajos preparatorios para una obra que nos quitan inadvertidamente las fuerzas para la obra misma. Regla número 36. El medio más seguro para no volverse infeliz es no desear llegar a ser muy feliz, es decir, poner las exigencias de placer, posesiones, rango, honores etc. a un nivel muy moderado, porque precisamente la aspiración a la felicidad y la lucha por ella atraen los grandes infortunios. Pero esa moderación también es sabia y aconsejable por el mero hecho de que ser infeliz es muy fácil, mientras que ser feliz no solo es difícil, sino del todo imposible. Regla número 37. Como en la vida el sufrimiento predomina y es positivo mientras que los placeres son negativos, aquel que toma la razón como hilo conductor de sus acciones, ponderando en todo lo que enfoca las consecuencias y el futuro, tendrá que aplicar muy a menudo para asegurar la mayor ausencia de dolor para toda la vida, se tendrá que sacrificar la mayoría de las veces los placeres y las alegrías más intensas. Regla número 38. Cada uno vive en un mundo diferente, y este resulta ser diferente según la diferencia de las cabezas, conforme a esta puede ser pobre, insípido, llano, o bien rico, interesante y significativo. Por eso, para bien y para mal, es mucho menos importante lo que sucede a uno en la vida que la manera en que lo experimenta, o sea el tipo y el grado de su receptividad en cualquiera de las maneras. El mismo acontecimiento, que resulta tan interesante cuando lo vive un genio, en una cabeza sosa se habría convertido en una escena insípida del mundo cotidiano. Así, la misma escena que para un melancólico puede ser trágica, lo es mucho menos para un flemático y un sanguíneo. Regla número 39. Ya se ha dicho en el Tratado sobre la Libertad que, debido al poder secreto que preside incluso los sucesos más azarosos de nuestra vida, deberíamos acostumbrarnos a considerar todo acontecimiento como necesario, un fatalismo que resulta bastante tranquilizador y que, en el fondo, es correcto. En concreto, de esta manera, posible es aquello que puede suceder, pero lo que puede suceder sucede con seguridad, pues de no ser así, no puede suceder. Conforme a ello todo lo real es al mismo tiempo necesario, y no hay diferencia entre realidad y necesidad en el mundo fáctico, ni tampoco entre realidad y posibilidad, porque lo no acaecido, es decir, lo no realmente devenido no era posible, puesto que las causas, sin las cuales no pudo acaecer en absoluto, tampoco acaecieron ellas mismas ni pudieron acaecer en la gran concatenación de las causas, de modo que era algo imposible. En consecuencia, todo proceso es o necesario o bien imposible. Sin embargo, todo esto solo vale para el mundo real empírico, o sea, para el conjunto de las cosas singulares, de lo totalmente singular como tal. La realidad es la conclusión de una deducción, para la cual la posibilidad es la premisa. Pero para ello se requiere no solo la mayor, sino también la menor, solo las dos juntas dan la posibilidad completa. Porque la mayor solo da una posibilidad teórica y general en abstracto que por sí misma aún no hace posible nada en absoluto, es decir, capaz de llegar a ser real. Regla número 40. Habitualmente tratamos de serenar el gris del presente especulando sobre posibilidades favorables y nos inventamos 100 esperanzas ilusas que todas ellas están cubiertas de una decepción si permanecen incumplidas. En lugar de ello haríamos mejor en tomar todas las posibilidades malas como objeto de nuestra especulación, lo cual nos motivaría en parte a tomar precauciones para prevenirlas, en parte daría lugar a sorpresas agradables si no se cumplen. Regla número 41. Cuando se ha producido algo malo, no permitirse siquiera el pensamiento de que pudiera haber sido de otra manera, que pudiera ser diferente. Regla número 42.
Una de las insensateces mayores y más frecuentes es hacer amplios preparativos para la vida, no importa de qué tipo sean. En relación con ellos también se calcula al principio la plena duración de una vida humana a la que, sin embargo, solo muy pocos alcanzan. Pero además, aunque vivieran tanto tiempo, es demasiado corta para los planes, porque su realización siempre requiere mucho más tiempo de lo que se suponía. Por añadidura, como todos los asuntos humanos, están expuestos al fracaso y a los obstáculos a tal punto que raras veces se los puede llevar a término, y si, finalmente, se ha logrado todo, no se ha tenido en cuenta que el ser humano mismo cambia con los años y que no conserva las mismas capacidades para los esfuerzos ni para disfrutar. El propósito que uno ha perseguido trabajando toda su vida, le resulta imposible disfrutarlo en la vejez, no es capaz de llenar la posición alcanzada con tantos esfuerzos, es decir, las cosas llegan demasiado tarde para él. Regla número 43. Aquel que fue ricamente dotado por la naturaleza, aquí la expresión es adecuada en su sentido más propio, no necesita obtener del exterior nada más que la libertad del ocio para poder disfrutar de su riqueza interior. Regla número 44. En todo y con todo, en realidad, uno disfruta solo de sí mismo, si el yo mismo no vale mucho entonces todos los placeres son como vinos deliciosos en una boca con un regusto a hiel. Como los grandes enemigos de la felicidad humana son dos, el dolor y el aburrimiento, la naturaleza también dio a los seres humanos una protección contra ambos, contra el dolor, que mucho más frecuentemente es espiritual que físico, es la alegría, y contra el aburrimiento, el espíritu. Sin embargo, ambos no están emparentados y, en los grados más altos, probablemente incluso son incompatibles. Regla número 45. De mal genio es aquel que, ante oportunidades iguales a favor y en contra de él, no se alegra cuando el resultado le es favorable, pero que se enoja cuando le es desfavorable. De buen genio es aquel que se alegra de un buen resultado y no se enoja cuando es desfavorable. La sensibilidad para impresiones agradables y desagradables es muy diversa en diferentes personas. Lo que a uno casi le desespera, a otro solo le da risa. En ambas formas, el asunto es, finalmente, el mismo, el sufrimiento insoportable supera las naturales ganas de vivir, pero así como hacen falta 1000 onzas para quebrar una tabla gruesa, mientras que una delgada quiebra con una onza, la misma relación hay entre el motivo y la susceptibilidad. Y, a fin de cuentas, es como los accidentes puramente físicos, un leve resfriado le quita la vida a un enfermo, pero hay resfriados de los que muere incluso el más sano. No cabe duda de que el sano, cuando toma esta decisión, ha de luchar mucho más duramente que el enfermo mental, a quien, en el grado más extremo, la decisión no le cuesta casi nada. En cambio, este ha pasado ya anteriormente un largo periodo de sufrimiento hasta llegar a un ánimo tan bajo. Lo que siempre facilita las cosas es que los sufrimientos espirituales nos hacen insensibles para los corporales, lo mismo como a la inversa. Regla número 46. Aristóteles define la vida filosófica como la más feliz, Ética a Nicómaco. Regla número 47. Entre lo que uno tiene están principalmente los amigos. Mas esta posesión tiene la particularidad de que el poseedor tiene que ser en la misma medida propiedad del otro. Regla número 48. Sobre la felicidad en general vale la pena leer a Aristóteles, Ética a Nicómaco, y Ética Eudémica, dice, la felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. La felicidad no es cosa fácil. Es muy difícil encontrarla dentro de nosotros mismos, e imposible encontrarla en otra parte. Regla número 49. La definición de una existencia feliz sería, una existencia tal que, vista objetivamente, o, porque aquí importa un juicio subjetivo, según una reflexión fría y madura, sería decididamente preferible al no ser. Del concepto de una tal existencia se sigue que la queremos por ella misma, pero no solamente por el miedo a la muerte, y de ello se sigue, a su vez, que quisiéramos que fuera de duración infinita. Regla número 50. Toda realidad, es decir, todo presente colmado, consiste en dos mitades, el objeto y el sujeto, en una combinación tan necesaria y esencial como la del oxígeno y del hidrógeno en el agua. Si la mitad objetiva es absolutamente igual pero la subjetiva diferente, o a la inversa, la realidad o el presente ya no es el mismo. La mitad objetiva, por muy buena que sea,
Solo da una realidad y un presente malo si la mitad subjetiva es tosca y mala, como un hermoso paisaje cuando hace mal tiempo, o cuando se capta en una cámara oscura mala sobre una placa mal alisada. La mitad objetiva se encuentra en manos del destino y es variable, la mitad subjetiva somos nosotros mismos, y esta es esencialmente invariable. De ello se desprende claramente hasta qué punto nuestra felicidad depende de lo que somos, de nuestra individualidad, mientras que la mayoría de las veces solo se tiene en cuenta nuestro destino y aquello que tenemos.